Estamos este mes en la serie Respuestas y en ella daremos respuesta a algunos interrogantes existenciales que todos nosotros tenemos. El mensaje de hoy tiene por título Stand By. Uno de los muchos extranjerismos que se usan en español es esta palabra, Stand By. Con ella queremos decir que estamos en modo espera, en reposo, o que tenemos la expectativa de algo. Y hay momentos en que todos nos encontramos en stand-by, esperando que Dios haga el milagro que tanto le hemos pedido. En ese stand-by se encontraba Abraham un día, el padre de la fe. Un día Dios le habló y le prometió darle un hijo. Le dijo que tendría ese hijo en su vejez. Le dijo que ese hijo sería su heredero. También le dijo que a través de ese hijo, de Isaac, Dios le multiplicaría su descendencia. Dios le habló de un hijo. Dios le prometió entregarle heredero. Pero lo que nunca Dios le dijo a Abraham fue en qué momento iba a nacer su hijo Isaac. Dios lo dejó en un stand-by, en un tiempo de espera entre la promesa y el cumplimiento del milagro. Dios nos habla del milagro, pero Dios nunca nos dice qué día sucederá ese milagro. En otras palabras, quedamos como Abraham en un modo stand-by, esperando que eso suceda, esperando que llegue el momento. A José, Dios le dijo que sería grande a través de sueños. Pero lo que no le dijo fue en qué momento José llegaría al palacio. Tampoco le habló de las circunstancias que viviría para llegar a ese momento. Pero allí estuvo José en un stand-by de algunos años esperando que Dios cumpliera ese sueño. A David le dijo que iba a ser rey, que iba a gobernar la nación de Israel. Pero tampoco le dijo cuándo sería coronado. No le dijo cuándo sería el día en que él estaría reinando sobre Israel. A Israel como nación, Dios le prometió una tierra por herencia. Pero ellos, para poder establecerse en el territorio, tuvieron que luchar varios años para poder conquistar la tierra que Dios les había prometido. Tenemos claro el día en que Dios nos da la promesa. Tenemos claro cuándo Dios nos habla. Pero no el día en que Él va a cumplirla. Esa parte no nos la revela Dios, sino que nos toca vivir experiencias, pasar por momentos hasta que finalmente esa promesa Dios la cumple. Un tiempo de espera, ese stand-by, hasta que Dios cumple lo prometido. Pero más importante que el tiempo es el cumplimiento. Para nosotros es muy importante el cómo. Para nosotros cuenta mucho, es muy importante el cuándo. ¿Cómo sucederá? ¿Cuándo llegaremos finalmente? ¿Cuándo terminaremos ese largo recorrido? Y finalmente nosotros alcanzaremos aquello que Dios nos ha prometido. ¿O cuándo terminará todo? ¿Cuándo se abrirá esa puerta? ¿Cuándo tendremos lo que tanto queremos y anhelamos? Nos importa mucho ese cuándo. ¿Cuándo sucederán las cosas? Para Dios es más importante el milagro. Por eso Él nos da una promesa, por eso Él nos habla de eso que Él va a hacer, pero no menciona el tiempo. Porque al final de todo, al final del día, el tiempo no determina el cumplimiento de la promesa. Una promesa no depende tanto del tiempo como de aquel que nos da la promesa o ese sueño y el que finalmente tiene la capacidad de poder cumplirla. Pero ¿por qué nosotros no nos gusta esperar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo estar en ese stand-by, en espera de que algo suceda? Una razón es porque somos impacientes.
A ninguno de nosotros nos gusta esperar. Queremos que las cosas simplemente sucedan, se den tan pronto como Dios nos los ha dicho, pero no tener que esperar y recorrer un largo camino para poder llegar a eso. Otra razón es que no nos gusta esperar. Es porque somos inmediatistas. Que todo suceda rápido, sin mucho tiempo de espera. Otra razón es porque ya queremos disfrutar de ese milagro. Nos apasiona tanto, queremos tanto alcanzar ese sueño, que no quisiéramos esperar más tiempo, sino poder abrazar nuestro milagro y disfrutar de lo que Dios ha prometido. Y esa larga espera, normalmente la sentimos como una pérdida de tiempo, incluso como un periodo innecesario, porque ¿para qué esperar tanto? ¿Por qué recorrer un largo camino para llegar a eso? Muchas veces no le encontramos sentido, no entendemos por qué tenemos que recorrer ese camino para llegar a eso. Pero lo que para nosotros es pérdida, para Dios es ganancia. Porque lo que nosotros recibimos nunca es tan valioso como lo que aprendemos en ese tiempo de espera. Como esas lecciones importantes para la vida que vamos nosotros recibiendo en ese proceso mientras llegamos a lo que Dios nos ha prometido. Lo más destacado en la vida de José no fue el nombramiento que recibió. No fue esa posición que un día José alcanzó. No fue ese lugar que le dio Faraón en todo Egipto. Lo más destacado fue toda la experiencia que ganó en ese proceso de espera y todo el ejemplo que José dejó en medio de aquellas cosas que vivió en Egipto. Pero para llegar a ese día, para poder alcanzar lo que Dios le dijo un día, a José le tocó esperar el momento de Dios, tener toda la paciencia para soportar, para mantenerse y para finalmente José ver cumplido el sueño que Dios le había hablado. Ahora, ¿por qué Dios nos hace esperar? ¿Por qué muchas veces el Señor nos deja en stand-by? ¿Por qué estamos allí como en una fila, esperando que algo pase y que Dios haga algo? En primer lugar, la espera tiene un propósito. La espera tiene un propósito. Para David, cuando ya fue coronado rey, no era lo mismo llegar enseguida al palacio a gobernar que llegar después de todas las experiencias que David tuvo que vivir antes de eso. Y hay momentos en los que uno no está todavía preparado para asumir ciertas responsabilidades. Y era necesario que David viviera primero una serie de experiencias antes de alcanzar o de llegar a la posición de ser rey y gobernar sobre toda la nación. La nación venía de un desastre en el reinado de Saúl y ahora Dios quería asegurarse de tener un rey diferente que pudiera gobernar y darle una mejor dirección espiritual a toda la nación. Por eso era necesario que David pasara por un proceso de formación antes que llegara ese momento de reinar. Quizás uno tenga el don, quizás tengamos el conocimiento o tengamos el llamado de Dios, pero falta, y es muy importante en eso, la formación y el carácter. El carácter mismo llega a ser más importante que la habilidad o la preparación que nosotros tengamos. En Israel había soldados muy entrenados. Había gente con mucha capacidad, con toda la experiencia militar que habían ganado a lo largo de algunos años, pero ninguno se enfrentó a Goliat sino David. Ahora, ¿cómo sin David tener la preparación que el resto de los soldados en Israel tenían? ¿Cómo David fue capaz de hacerlo sin tener el mismo entrenamiento, sin tener la capacitación para eso?
Cómo mientras aquellos que sí estaban preparados para eso, no fueron capaces de enfrentarse a Goliat, pero David sí. Aunque David no tenía el conocimiento, aunque David no tenía ese mismo bagaje que estos tenían como soldados, David tenía el valor, David tenía la disposición, David tenía el interés, David tenía la audacia y la fe para pelear, y al final eso es lo que cuenta. Y eso es más importante que toda la capacitación que en algún momento uno tenga. Porque es que estar capacitados pero no tener valor no nos lleva a ninguna parte. Estar entrenados pero no tener fe no nos permite avanzar en las batallas de esta vida. Pero uno necesita ser formado por Dios. Eso es parte del propósito de la espera. El que Dios nos forme, el que Dios nos prepare para nosotros estar listos en su momento para asumir la responsabilidad que Dios nos entrega. Pero uno siempre piensa que ya está listo, que ya es el momento, que lo demás es pérdida de tiempo, que ya estamos listos para esa responsabilidad, pero no es suficiente con tener el llamado. El llamado es la base, pero no lo es todo. Necesitamos algo más allá del llamado para poder construir y poder estar preparados para aquello que Dios nos quiere entregar. También es necesario estar equipados con valores, con virtudes. Pedro dice, por eso deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, que tiene que ver con la espera, a la paciencia la devoción a Dios. Cuando no nos equipamos bien en el llamado, cuando realmente no hemos sido formados, nosotros podemos fracasar en algún momento. Porque el llamado de Dios no es solo una posición. El llamado de Dios no es simplemente un cargo. El llamado es un medio para servir a otros. Y entre mejor equipados estemos, mejor vamos a poder nosotros servir a los demás. Estar bien equipados no es solamente tener fe. No es solamente tener mucho conocimiento acerca de esa responsabilidad. Estar bien equipados es tener sabiduría, es tener dominio propio. Estar bien equipados es ser honestos, es ser sensibles. Estar equipados es tener devoción a Dios. La espera nos prepara para el momento de nuestra asignación, para poder desarrollar de manera apropiada esa asignación que Dios nos ha hecho. Que a David le pasaran varios años desde que fue llamado hasta que llegó a ser rey, esto quería decir que Dios no solamente quería un rey en Israel, sino que Dios quería un buen rey para la nación. Y es que no es lo mismo ser un profesor que ser un buen profesor. No es lo mismo ser un padre que ser un buen padre, que tener un corazón para eso. Porque lo primero es una posición. Lo segundo es una distinción. El poder ser buenos gobernantes, ser buenos padres, ser buenos líderes, ser buenos pastores. Esto es una distinción que viene como resultado de añadir a nuestra vida virtudes para ejercer ese llamado. Muchos pueden gobernar. Uno puede colocar a una persona y esa persona va a gobernar. Bien o mal, esa persona va a gobernar. Muchos pueden gobernar, pero no todos saben gobernar. Para gobernar bien, no basta con tener capacidad. Se necesita para esto, sobre todo, sensibilidad. Y Dios necesitaba a un hombre como David que fuera conforme a su corazón. Y Dios necesitaba tomarse el tiempo necesario para formar a David
para que llegara a convertirse en un buen rey con el corazón ideal y sensible para poder gobernar los destinos de la nación. Pero una diferencia que yo veo entre el reinado de Saúl, que fue el rey que antecedió a David, y el reinado de David, fue que Saúl fue llamado y de inmediato, enseguida, comenzó a gobernar. En el caso de David, David fue llamado, pero no fue puesto como rey al día siguiente, ni de manera inmediata, sino que David tuvo que esperar muchos años después de ser llamado. Mucha gente piensa que apenas son llamados, ya es el momento de comenzar a ejercer, de tomar la posición, de ser puestos como líderes. No necesariamente. Y en el caso de David, después del llamado, pasó mucho tiempo, muchos años, hasta que David ocupó finalmente esa posición. Fue un camino largo, pero el resultado en comparación con Saúl fue distinto. Porque en el caso de Saúl, mientras su familia no heredó el reinado, en el caso de David, su hijo Salomón sí llegó a ser coronado. Por eso el tiempo no puede ser tomado a la ligera. Por eso no podemos pensar que el tiempo es una pérdida de tiempo, valga la redundancia, o que el tiempo es un estorbo. No, más bien en el tiempo Dios está trabajando, Dios nos está formando y se está asegurando con esto de que estemos preparados para alcanzar lo que Él nos ha prometido y para que podamos ejercer de manera correcta y con el mejor corazón el llamado que Él nos ha entregado. Pero ¿por qué Dios nos hace esperar? Porque muchas veces nos encontramos en ese stand-by esperando que algo suceda. ¿Por qué Dios nos hace esperar? La segunda razón es que en la espera Dios está trabajando. La canción dice, cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Los silencios de Dios nos preocupan. Los silencios de Dios nos ponen a pensar. Porque dan la sensación de que eso no es la voluntad de Dios. Y que por eso es que Dios calla. Y que por eso es que no pasa nada. Y que si fuera la voluntad de Dios, entonces algo estuviera pasando y Dios estuviera haciendo algo o hace mucho ya lo hubiera hecho. El silencio nos hace pensar que Dios no está ahí. Que estamos solos en medio de una situación, como le pasó a Elías. Estaba en la cueva y en la cueva él se estaba quejando de que estaba solo. Y en esos momentos en que Elías estaba quejándose y estaba expresando sus ideas, el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego, y aquí viene la parte interesante en este pasaje, se oyó un sonido suave y delicado. Y ahí era donde realmente estaba Dios. Y es que tenemos conflicto con los silencios, porque pensamos que en medio de los silencios no está Dios muchas veces. Pensamos que donde hay ruido, que donde está pasando algo, allí es donde realmente Dios está. Allí es donde Dios se está moviendo, cuando escuchamos cosas, cuando estamos viendo cosas suceder. Pensamos que allí está Dios, porque un reflejo de su voluntad es que haya movimiento. Pensamos que donde hay mucho dinero, entonces allí hay más provisión. O pensamos que donde hay más grito, hay más unción. O que donde hay más gente, hay más emoción, pero no necesariamente es así. No quiere decir que donde hay más ruido es donde más está Dios. Porque Dios no siempre está en el ruido.
Dios muchas veces está en el silencio, en esos momentos en que nada pasa, en esos momentos en que nada se escucha, en esos días en que nada está sucediendo. Allí, en esos momentos de absoluto silencio, es donde muchas veces está Dios. Por eso no podemos confundir silencio con inactividad, porque no siempre el que más habla es el que más hace. Y hay mucha gente que habla, pero no hace nada. La proactividad no tiene que ver con palabras, sino con hechos. Y Dios muchas veces no dice nada, pero en medio de ese silencio, Dios está haciendo, Dios está trabajando cosas en nuestra vida. La noche en que los discípulos estaban en la barca enfrentando la tempestad, ellos estaban bien desesperados, estaban angustiados porque pensaban que se iban a morir, que la barca se iba a hundir en esa oportunidad. Y mientras ellos estaban allí enfrentándose a la tempestad desesperados, Jesús dormía en la barca. Jesús estaba en silencio en ese momento. Él parecía completamente ajeno a lo que pasaba. Y mientras todos gritaban, mientras todos estaban desesperados, Jesús hacía silencio. Él estaba dormido en la barca. Ahora, ¿por qué si era el momento de acción? ¿Por qué si era el momento de la tempestad? ¿Por qué si era el momento en que había que hacer algo? ¿Por qué Jesús hacía silencio? ¿Por qué Jesús estaba dormido? ¿Sabes por qué? Porque Él tenía el control de lo que estaba pasando. Y el hecho de que algo esté descontrolado no significa que Dios no tenga el control de eso. Los silencios, en lugar de ser una amenaza, son una señal que nos está diciendo que detrás de todo eso Dios está trabajando. Allí en lo secreto, en lo anónimo, en los silencios, Dios se encuentra haciendo cosas a nuestro favor. Pero esa espera, esos días en los que parece que nada está sucediendo o en los que no escuchamos nada, esa espera es la antesala al milagro. Moisés estuvo anónimo antes de salir a liberar al pueblo de Israel. 40 años en Madián estuvo Moisés. ¿Qué pasó mientras tanto con él? ¿Qué hubo en esos 40 años antes de Moisés convertirse en el líder de la nación de Israel? En ese tiempo Dios lo estaba preparando para cuando llegara su momento. Y uno piensa, con tanto potencial, parecía un desperdicio que Moisés estuviera inactivo tanto tiempo. Un hombre con tanta capacidad, un hombre con tantas ideas, un hombre con tanto don de liderazgo, 40 años en el monte de manera anónima. Eso parecía un desperdicio a las capacidades que Moisés tenía y a lo que él podía hacer por Dios sirviéndole. Y Moisés, piensa uno, hacía más liberando gente en Egipto que escondido en un monte pastoreando ovejas. Pero el hecho es que Dios necesitaba trabajar primero en lo privado con Moisés antes de trabajar con Moisés en lo público. Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te pagará en público. El que sabe trabajar en lo privado es el que mejor sabe servir en público. Por eso Dios se toma su tiempo para trabajar con nosotros en el anonimato, para prepararnos para el momento en que estemos en lo público. Y era necesario que Moisés estuviera esos 40 años en el silencio antes de comenzar a servir a la nación de Israel.
Pero ¿por qué Dios nos hace esperar? ¿Por qué Dios nos hace esperar? ¿Por qué estar en ese modo stand-by, esperando que algo suceda? En tercer lugar, porque la espera forma el carácter. Lo fácil no forma a nadie. Lo fácil, en realidad, aunque propone algo rápido, al final no es de gran ayuda. Esos cursos acelerados de idiomas no dejan mucho aprendizaje. Las dietas express, esas dietas rápidas, no son al final muy efectivas. Uno quisiera que todo fuera más fácil, pero es mejor tomarse el tiempo suficiente para lograr las cosas. Porque en ese proceso quedamos mejor preparados, alcanzamos mejores resultados. Por eso esperar es muy formativo. Que Abraham tuviera que esperar 25 años para tener su hijo, le ayudaba a formar su fe. Él hubiera querido tenerlo enseguida, no tener que esperar tanto tiempo para poder recibir el milagro, el hijo de la promesa. Pero es bueno para todos nosotros tener que esperar. La espera no es mala, la espera no es un retraso. La espera es parte del camino para llegar al milagro. En la espera, Abraham aprendió que aunque uno se quiera adelantar, Dios tiene su momento para cada cosa. Y por más que uno ore y que uno esté creyéndole a Dios, por más que uno se esfuerce, por más que uno trabaje el doble, el milagro no va a llegar más rápido. Eso no va a acelerar los tiempos de Dios. Porque en esto no es cuestión de correr, sino de saber esperar. Esa es la clave para poder recibir y alcanzar el milagro de Dios. Abraham también aprendió que aunque se demore, todo llega. Ahora, ¿tú quieres que eso llegue rápido o que eso llegue? ¿Quieres comprar una casa o la quieres para el mes que viene? ¿Quieres tener un hijo? ¿Tu meta es tener un hijo? ¿O lo que quieres es tener el hijo este año? Cuando queremos las cosas para allá, cuando queremos todo rápido, todo enseguida, vivimos más estresados. Por eso es mejor no vivir poniéndole fecha a todo para no vivir tan presionados. Y fue hasta que Abraham cumplió los 100 años que Dios le dio el hijo. Hasta que no cumplió esa edad, Dios no hizo el milagro. Por eso pienso que lo mejor es que Dios abra esa puerta cuando Él quiera. Que se dé ese negocio cuando Dios diga. Que el milagro suceda en el tiempo en que Él disponga. Pero no vivamos poniéndole fecha a todo, porque eso no hace que Dios se mueva más rápido. A los 10 años de recibir esa promesa de un hijo, Sara le dijo a Abraham que tuviera ese hijo con la esclava. Con eso que ellos hicieron, ellos le estaban poniendo fecha a su milagro. Porque yo imagino que ellos podían pensar, y Sara podía decirle a Abraham, si en 10 años Dios no ha hecho el milagro, entonces nosotros tenemos el hijo. Te llegas a la sierva para tener con él un hijo. Y nosotros vivimos poniéndole muchas veces fechas a todo. Y muchas veces decimos, cuando cumpla 30 ya debo estar casada, dicen algunas. Cuando tenga 8 años en Estados Unidos, ya debo convertirme en ciudadano. Cuando cumpla 40, ya debo tener mi negocio propio. Y comenzamos a ponerle fechas y a presionarnos y aún a sentirnos nosotros frustrados porque no hemos alcanzado en ese lapso de tiempo lo que nosotros queríamos. Está bien proyectarse. Está bien tener sueños. Pero recuerda lo que dice Proverbios. Los planes son del hombre.
La palabra final la tiene el Señor. No le pongas fecha al milagro. No vivas haciendo eso. No te pongas esa presión encima. Ponerle plazos a Dios, eso no es tener fe. Eso más bien es una señal de vivir desesperados. Deja que Dios haga. Mientras tanto, espera. Sigue fiel. Mantente atento, porque a Dios no se le olvida lo que Él tiene que hacer. Si eso no sucede, si eso no se ha dado, es porque no es para ti. Lo mejor es que sea lo que Dios quiera, porque Dios, mejor que nadie, sabe qué es lo más conveniente y cuándo es el momento ideal para recibirlo. Cuando eso llegue, el día en que finalmente eso pase, será de mucho provecho para ti, porque el tiempo de Dios es perfecto. No estará siempre en ese modo stand-by. En algún momento, escúchame bien, tu espera terminará y finalmente recibirás el tan esperado milagro que tanto anhelas en tu corazón.